Bueno chicos, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de hoy. Ya se tomó el pretest, ya está cerrado. Voy a verificar que esté cerrado. Y hoy tenemos una clase a mí me gusta bastante esta clase de quemaduras. Así que espero que todo les quede claro. Si tienen alguna duda, ya saben, me pueden interrumpir en cualquier momento y yo les voy a ayudar, les voy a responder. Y si hay una duda que no podemos responder entre nosotros, normal la buscamos. Entonces, empecemos. Primero siempre vemos los contenidos, las características de la piel, vamos a ver embriología, un poquito nada más de embriología de la piel, antes de ver la definición de lo que son quemaduras. ¿Ok? Luego vamos a ver fisiopatología, clasificación, cálculo de la extensión de la quemadura, manejo de quemaduras y qué es la injuria inhalatoria. ¿Listo? Siempre, como al inicio de todas las clases, hay una pregunta del tema pasado, así que aquí vamos. La pregunta dice, una paciente de 16 años estaba atragantando con un pedazo de comida en el comedor del colegio donde estudia. Sus compañeros, alarmados, avisaron a la enfermera para que la atendiera. Al llegar al lugar, la enfermera inició la reanimación cardiopulmonar sin realizar ninguna revisión física. Cuando la ambulancia llegó, la paciente lamentablemente ya había fallecido. ¿Cuál fue el error que cometió la enfermera? ¿Quién me puede decir la respuesta a esa pregunta? Está relativamente fácil. Ok, dicen la 2. ¿Alguien más que quiere participar? Chat normal también. 2. Ya. ¿Alguien más que va por la 2? Bueno, sí es la 2. Es la 2, correcto. ¿Por qué es la 2? Vamos a leer las demás opciones. Primero dice, no administró oxígeno suplementario a la paciente. En ese momento, lo indicado que lo que tenía que hacer la enfermera era realizar la maniobra de Heimlich. Primero verificar si es que esta paciente estaba teniendo un atragantamiento completo o parcial. Y dependiendo a eso, si tenía uno completo, tenía que empezar con la maniobra de Heimlich. Entonces, todas las demás opciones, aparte de la segunda, están incorrectas. Inició el RCP demasiado tarde, en ese momento no tenía que haber realizado RCP. No pidió ayuda adicional antes de iniciar el RCP, como dice el enunciado, no debería iniciar el RCP todavía, primero debería haber hecho la maniobra de Heimlich y si esta persona, esa paciente no reaccionaba, no eliminaba este objeto extraño con el que se está atragantando y entre en un paro cardiorrespiratorio, y en ese momento se inicia el RCP. ¿Ok? Ahora sí. Vamos a hablar de la piel antes de hablar de quemaduras, porque las quemaduras son lesiones causadas en la piel. ¿Listo? La característica de la piel es que es un epitelio plano policertificado queratinizado. ¿Qué quiere decir esto? Que es una capa que tiene varias subdivisiones, bueno, es una capa que tiene varias subcapas, a eso se le llama polistratificado, y está queratinizado, es decir, que tiene queratina como uno de sus componentes, que está constituida en su mayoría por las siguientes células. Son queratinocitos, que son células no, son queratinocitos, la mayoría son queratinocitos. Les bastan las células de Langerhans, que son células del sistema inmune. ¿Ok? Uy, células del sistema inmune. Los melanocitos, que son los que nos dan el color a cada uno de nosotros del test de nuestra piel, que es el sistema pigmentario. Y hay un dato que me gustaría compartir con ustedes, que hace poco lo aprendí también, que las personas que tienen más melanocitos, es decir, que las personas que tienen una tez un poco más oscura, tienen una mejor resistencia a los rayos UV que la gente que tiene un color de tez mucho más clara. Por eso la gente que tiene tez más clara suele tener mayor incidencia de cáncer de piel en relaciones al verano, por ejemplo, la radiación ultravioleta, etcétera. Un datito que quería darles así. Y las células de Merkel, que son células del sistema nervioso. ¿Qué
características tiene la piel en base a sus funciones? La piel nos va a dar protección, es decir, es un escudo contra el medio ambiente, es un escudo contra infecciones mediante la piel, etcétera. Es termorreguladora, nosotros sentimos frío, calor mediante la piel. Esta va también a reaccionar a estos tipos de estímulos, como son el calor, el frío, y mediante diversos mecanismos como la vasodilatación, la vasoconstricción, nosotros vamos a sudar, vamos a sentir frío, etcétera. Hidrometabólica, percepción sensorial porque nosotros podemos comunicarnos con el medio externo mediante la piel, podemos sentir texturas, podemos em, tocar cosas y saber qué cosa es lo que estamos tocando, etcétera. Estética, bueno, pues a lo paso de los años la piel se ha vuelto bastante un icono de la belleza. Entre mejor piel tienes, supuestamente más bella te ves, pero es algo superficial, ¿no? Inmunología, inmunológico, es un órgano de defensa, como decíamos al inicio, de protección, es un escudo, tiene una función inmunológica muy importante con varias inmunoglobulinas que van a trabajar para poder darnos un buen sistema inmunitario y evitar infecciones al futuro. Ahora sí, un poquito de embriología. Nosotros tenemos tres tipos, bueno, tres capas embrionarias cuando está empezando a formarse el bebé, se podría decir, ¿no? Los primeros días. Las capas embrionarias son de donde van a derivar los músculos, los órganos blandos, el cerebro, como por ejemplo el cerebro, el corazón, los pulmones, etcétera, y también la piel. La piel deriva uy, perdón, del del ecto y el mesodermo. Que específicamente del ectodermo proviene la epidermis y del mesodermo proviene la dermis y la hipodermis. Del endodermo más que nada va a provenir cosas del sistema nervioso central. Eso no es tema de nuestra clase de hoy, lo van a aprender más adelante en embriología. En embriología les va a encantar, seguramente, a mí me gustó mucho, pero ahora no vamos a conversar eso. ¿Qué sucede en el primer trimestre en base a la piel? Aparece la epidermis, dermis y los anexos cutáneos, es decir, las glándulas sebáceas, los folículos pilosebáceos, etcétera. Es decir, los pelitos, ¿no? Pues, en términos más fáciles. Epidermis, dermis y anexos cutáneos. Aquí también, en el primer trimestre, se va a poder identificar a los melanocitos, a las células de Langerhans y las células de Merkel. En el segundo trimestre se va a ver un inicio de diferenciación, es decir, que va a empezar la queratinización de esta capa de la piel. Perdón. Se van a desarrollar los anexos que hablábamos, ¿no? Las glándulas sebáceas, los folículos pilosebáceos van a empezar a desarrollarse y el tejido celular subcutáneo también, es decir, la hipodermis y los vasos de la piel. Inicia la diferenciación y se desarrolla los anexos. También tejido celular subcutáneo y vasos sanguíneos. En el tercer trimestre, ¿qué sucede? Bueno, ya está completamente la maduración de la piel, ya está totalmente completa y va a haber un crecimiento también progresivo antes de que este bebé nazca. Maduración funcional y crecimiento progresivo. ¿Qué va a suceder cuando ese bebé nace? O bueno, antes de hablar de la pubertad y la adolescencia, cuando ese bebé nace, pasa de estar en un medio acuoso dentro del vientre de la mamá a un medio seco, o sea, seco en relativo a que no están constantemente en contacto con el agua o con líquido, ¿no? Entonces ahí hay un cambio brusco en el que se va a tener que adaptar el cuerpo del niño. ¿Qué pasa en la pubertad y en la adolescencia? Pues
el joven, la jovencita va a empezar a, las hormonas van a empezar a desarrollarse, van a empezar a mostrar cambios como lo es el crecimiento del busto, em, bueno, en general el crecimiento del busto, el crecimiento de la talla, pero en cosas de la piel va a empezar a crecer, por ejemplo, vello púbico, en los varones vello en la cara, etcétera. Por ejemplo, granos también, ¿no? Y en la vejez va a haber ya un poco de atrofia de la piel, se va a empezar a caer un poco, va a empezar a colgar y va a haber una pérdida de definición. Ahora sí vamos a ver lo que son quemaduras. ¿Qué es una quemadura? Como les decía, es una lesión que afecta a la piel en donde hay una rápida destrucción del tejido y va a haber una pérdida importante de líquidos, porque la piel es una zona, es un órgano del cuerpo que está muy irrigado, que tiene muchas terminaciones nerviosas, muchas terminaciones sanguíneas, que son los capilares. ¿Ok? Vamos a clasificar las quemaduras por su profundidad, ya sea de primer grado, de segundo grado A, segundo grado B o de tercer grado. Y por etiología, ya sean las térmicas, químicas, eléctricas, mecánicas, biológicas, etcétera. Si no me he olvidado de alguna. Vamos a ver ligeramente un poquito de fisiopatología, así, a medias. Las quemaduras va a causar una alteración de la permeabilidad capilar. Es decir, que va a haber una fuga capilar. Se aumenta la permeabilidad capilar, que es decir, por ejemplo, cuando la sangre está llegando correctamente los capilares están llenándose de oxígeno, ¿ok? Están correctamente permeables. La permeabilidad capilar va a causar una fuga capilar. Esa es una reacción vasoactiva que tiene dos funciones. Va a activar la respuesta inflamatoria de los glóbulos blancos y va a generar actividad a nivel de los capilares del cuerpo. Esto va a generar vasoconstricción. Ya sabemos que la vasoconstricción eh, va a evitar que pase la sangre en menores cantidades. O puede también causar vasodilatación, que es lo contrario, que va a pasar sangre en mayores cantidades, pero un poco más lento. Y también va a generar una respuesta local y isquémica. Eso en permeabilidad capilar, cuando aumenta. Aumenta la permeabilidad capilar, hay fuga capilar. ¿Qué quiere decir fuga capilar? Que se van a perder proteínas, electrolitos. Como les decía, hay una pérdida de líquidos en las quemaduras. Entonces, en esta fuga capilar se van a perder todos estos componentes que tiene nuestra piel en cantidades industriales. ¿Ok? Es demasiado la cantidad que pierde un quemado de líquido. Esto va a generar edema. ¿Ok? Va a generar edema. Vimos la semana pasada que era el edema. Y se va a potenciar la respuesta inflamatoria. Esta va a llegar incluso hasta ser sistémica y esto puede llevar a un shock. ¿Listo? A un shock tanto del contenido como del continente. Un shock por contenido, por ejemplo, el shock hipovolémico o un shock distributivo, que es del continente. ¿Listo? Ahora, ¿qué alteraciones sistémicas se van a dar cuando suceden las quemaduras? Tenemos, puede ser las hematológicas. Eso voy a cambiar de color. Ya, se cambió. Ya, vamos a ver las hematológicas. Uy, cierto. ¿Qué va a haber? Va a haber hemólisis. ¿Qué es la hemólisis? Hemo, glóbulos rojos, lisis, ruptura. Ruptura de glóbulos rojos que va a causar anemia. ¿Ok? Ruptura de glóbulos rojos. Esto causa anemia. ¿Qué va a pasar también? Que, como les dije, hay una fuga capilar que causa edema. La fuga de estos glóbulos rojos, mediante la fuga capilar, va a causar una hemoglobinemia. ¿Listo? Fuga de glóbulos
rojos por edema. ¿Qué va a pasar también? Va a pasar una hemoglobinuria. ¿Qué es hemoglobinuria? Bueno, el paciente va a perder hemoglobina por la orina. Esto sucede cuando las quemaduras son mayores al 40 al 50% de superficie corporal quemada. ¿Listo? Pierde hemoglobina por orina. Listo. Eh, También va a haber una elevación de la bilirrubina, ya que la hemoglobina se va a metabolizar en bilirrubina. Entonces, uh, perdón, no sé si escuchan, pero hay mucho ruido afuera. Ojalá no esté interrumpiendo. Si está interrumpiendo el ruido, me avisan. Voy a ponerme los audífonos. ¿Sí? Bueno, como les decía, el metabolismo de la hemoglobina se convierte en bilirrubina. Esta hemoglobina, al estar baja, va a haber la hemoglobina que ya se convirtió en bilirrubina va a empezar a aumentar. Entonces, como ya no hay hemoglobina que se convierte en bilirrubina, la reserva va a empezar a aumentar. Ahora, en alteraciones sistémicas de coagulación, ¿qué va a haber? Va a haber una coagulabilidad sin coagulación intravascular diseminada. ¿Qué quiere decir toda esta larga oración? Bueno, que hay una tendencia a formar coágulos. Simple, es una tendencia a formar coágulos. ¿Ok? Tendencia a formar coágulos. Aquí se le dice sin coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué? Porque no hay un ataque directo a los factores de coagulación. ¿Listo? No hay ataque directo a factores de coagulación. ¿Quién es lo que regula la coagulación de la sangre en nuestro organismo? Pues las plaquetas. Al haber una hipercoagulabilidad, va a haber un aumento de plaquetas. Estas plaquetas van a formar trombos, que ya sabemos que son coágulos, pues, ¿no? Lo vimos la semana antepasada, creo. No me equivoco, en el tromboembolismo pulmonar. Luego, al perderse líquido, se pierde también la antitrombina 3. La antitrombina 3 va a estar en bajas cantidades en una persona quemada. ¿Qué es la antitrombina 3? Es un inhibidor de trombos. Como le dice su nombre, antitrombina inhibe trombos. ¿Qué pasa cuando la antitrombina está baja? Pues causa trombosis. ¿Ya? Cardiovasculares. Va a haber una hipovolemia. Esto va a hacer que haya una disminución del volumen de eyección sistólica, disminución del gasto cardíaco, cae la presión arterial. Va a haber un aumento de pérdida de calor por evaporación, ya que sin piel se pierde más líquidos por este mecanismo que por la falta de regulación que hay, digamos, por ese estímulo extraño que está viniendo al cuerpo causando desorden. Hay un factor depresor de contractibilidad que este va a favorecer la disminución del gasto cardíaco, menos gasto cardíaco, caída de la presión arterial. El corazón se va a ver afectado por la respuesta inflamatoria y deprime la contractibilidad del corazón, causando la caída de la presión arterial también. Va a haber una liberación de catecolaminas, es decir, de adrenalina y noradrenalina, que son del sistema nervioso simpático, que supuestamente deberían ayudar al aumento de la resistencia vascular periférica para evitar la caída de la presión arterial. Pero este paciente, al estar asustado, demasiada adrenalina, noradrenalina en su cuerpo, va a hacer un efecto contrario. O sea, supuestamente debería evitar la caída de la presión arterial, pero ¿qué generan? Generan poscarga.
La postcarga es la resistencia de los vasos sanguíneos a dilatarse. Si supuestamente se está evitando la caída de la presión arterial, que tiene que haber una vasoconstricción. Entonces, esto va a hacer que los vasos sanguíneos se vuelvan más difíciles de llenar. Entonces se va a caer la presión arterial. Ya. Ahora, efectos renales. Al haber una pérdida de líquidos, va a haber una afectación en los riñones. Estos se van a inflamar, no les va a llegar líquido y va a llegar una falla renal. Y finalmente, por infección, va a haber una contaminación por pérdida de la piel. Hay una contaminación en la cual las bacterias nos van a atacar. Puede haber contaminación endógena, es decir, que la mayoría de infecciones proceden de nuestro propio cuerpo. Bueno, del cuerpo del propio quemado, en este caso, ¿no? Entonces, los componentes de su cuerpo, la piel infectada, la ropa infectada, la ropa no es parte de la ropa, perdón, la piel infectada en este caso, o los líquidos que estemos secretando en ese momento, por ejemplo, van a causar la infección, ¿ok? Causada por componentes del propio quemado. Por ejemplo, si hay quemadura cerca del recto, en el recto está la flora intestinal. La flora intestinal también son bacterias, hay bacterias, pero esta flora rectal va a infectar, lamentablemente, en ese caso, ¿no? Si hay quemaduras en la cara, va a ser los líquidos nasales, por ejemplo. Y si es por la piel quemada, pues está contaminada por el agente que haya quemado a esta persona. La contaminación cruzada, en este caso, es causada por nosotros. ¿A qué me refiero causada por nosotros? Es que nosotros en el intento de salvar al paciente, pues lamentablemente lo contaminamos. Contaminación causada al momento de salvarlo. Causada por nosotros. Ahí no hay dinero. Ya. Causada por nosotros. Y va a haber heridas por quemaduras. Estas son las llamadas escaras. Las escaras son tejidos de cicatrización que no tienen una buena vasculatura. Entonces, no va a haber una buena oxigenación de ese tejido que se está creando, de esa escara. Entonces, las bacterias anaerobias, es decir, que no utilizan oxígeno para poder reproducirse, son ligeramente pocas, aprovechan esta oportunidad que tienen, que ¿cómo se llama? Esta escara no tiene una buena vasculatura, aprovechan el lugar e infectan. ¿Listo? Escara, no hay buena vasculatura, bacterias anaerobias infectan. Bueno, porque me extendí mucho, pero vamos a pasar esto ya de aquí, empieza a ser un poquito más rápido. Ya. La clasificación. Les dije que habían dos clasificaciones, por profundidad y por etiología, es decir, no, perdón, por agente causante. En profundidad tenemos el primer grado, que solamente va a afectar a la epidermis, epidermis. De segundo grado superficial, que va a afectar a la epidermis, dermis, pero en este caso la dermis superficial, ¿ok? Se podría decir que hasta un poco antes de la mitad de la dermis, porque la dermis, si la vemos acá en la imagen, estaba moviendo el mouse en lugar de mover el lápiz. Si lo vemos aquí en la imagen, la dermis es esta zonita de aquí. No se ve. Es esta zona de aquí.
es grande a comparación de las otras zonas que hay debajo o la zona que hay por arriba. Entonces, dermis superficial, dermis profunda. La dermis superficial un poquito antes de la mitad. ¿Ok? El segundo grado profundo ya pues llega completamente a abarcar toda la dermis. Epidermis, toda la dermis. Y las de tercer grado ya abarcan epidermis, dermis e hipodermis. Incluso pueden llegar al músculo hasta el hueso. Epidermis, dermis. Tejido celular subcutáneo es lo mismo que hipodermis, ¿ok? Sino que para reducir la cantidad que se escribe. Y pueden llegar a músculo y hueso, como les decía, ¿no? Ahora sí vamos a ver específicamente cada uno. La de primer grado es la destrucción de la epidermis. ¿Cuáles son sus características? Que es eritematosa, es decir, que acá vemos a esta señorita que tiene una piel bastante rojiza. Eso se refiere a eritematosa, que está roja la piel. No exudativa, es decir, que no va a haber concentración de líquido fuera del tejido y no van a haber ampollas. La sensibilidad de la zona, pues es muy dolorosa. Bueno, dolorosa, es dolorosa. Tampoco hay que exagerar mucho. Es dolorosa. Esa tiene una curación de 4 a 5 días y no va a causar secuelas. Es causada mayormente por los rayos UV, ¿no? Esta exposición en las playas, ¿no? Y se ve bastante en verano. Las de segundo grado destruyen hasta la dermis. ¿Pero qué dermis? Como les digo, la dermis superficial. Esas características que tiene son las siguientes. Va a formar ampollas. Que si esas ampollas se revientan, lo cual no deben hacer en casa, si es que alguien se quema y se forma una ampolla, no la revienten porque son una fuente de infección. Pero si se reventara, ¿cómo podríamos determinar si es de segundo grado o de segundo grado superficial o de segundo grado profundo? Las de segundo grado superficial, la base de la ampolla va a ser color roja. Aún se van a quedar algunos folículos pilosos y va a haber un exceso de exudado. O sea, es decir, que la ampolla va a tener líquido dentro. Va a haber mucho líquido que está saliendo de los vasos sanguíneos hacia el tejido y se está acumulando ahí. Sensibilidad de la zona es muy, muy, muy dolorosa. Esa sí es más dolorosa que la anterior. ¿Por qué? Porque no está abarcando, o sea, la dermis es una capa de la piel que tiene mucha terminación nerviosa. Esta terminación nerviosa es la que nos va a dejar nosotros poder sentir las cosas, poder identificar objetos, tocar cosas. Entonces, al no completamente abarcar toda la dermis y quemar toda la dermis, está quemando solamente la parte superficial, estas ramas terminales de los nervios, las ramas sensitivas que tenemos, las ramas sensoriales, van a enviar al cerebro los estímulos de dolor. Es para que éste codifique y diga, ah, estoy sintiendo mucho dolor. ¿Listo? La curación de esta es más larga, obviamente, casi 2 semanas, de 7 a 10 días, y no causa secuelas si es que no se infecta esta quemadura. Como les digo, si se revientan esas ampollas pueden causar infección porque esa es una fuente, una gran fuente de infección. Está expuesta a la piel. La de segundo grado profunda ya es una destrucción hasta la dermis profunda, es decir, que antes de que pase al tejido celular subcutáneo. En este caso, las características que tiene es que las ampollas, la base de las ampollas, van a ser blancas o grisáceas, como vemos en la imagen. Ya no van a quedar folículos pilosos y va a haber menos exudado. ¿Listo? La sensibilidad de la zona es poco dolorosa, porque como les decía, en este caso ya toda la dermis ha sido quemada. Entonces, la hipodermis, a comparación de la dermis, no tiene tantas terminaciones nerviosas. Entonces, va a sentir dolor ligero, pero a comparación de la anterior, ya no va a sentir tanto. ¿Ok? Empieza. Algo curioso de las quemaduras es que mientras más profundas sean estas, menos dolor va a sentir el paciente. ¿Listo?
La curación es de 7 a 10 días. Esta sí causa secuelas y va a necesitar tratamiento quirúrgico. ¿Ok? La del tercer grado también se van a dividir en superficial y profundo. La del tercer grado es la destrucción de las capas de todas las capas de la piel y de zonas profundas inclusive. Como les decía, músculos, ¿no? La superficial tiene como características que se van a formar escaras negruzcas. Miren aquí, algo así. Y también van a haber vasos trombosados, como les decía, como una parte de la fisiopatología que va a haber trombosis. La sensibilidad de la zona va a haber analgesia. Quiere decir la analgesia, no va a sentir dolor. No hay dolor en la quemadura de tercer grado superficial. También, en general, en las quemaduras de tercer grado hay analgesia. Ya eh, al llegar a abarcar todo el tejido celular subcutáneo, ya estás quemando casi todas las terminaciones nerviosas que te van a permitir sentir dolor. ¿Ok? La curación requiere tratamiento quirúrgico y requiere injertos también. En el tercer grado profundo, de características tiene que va a haber incluso pérdida de tejido blando. Aquí no puse una imagen porque las imágenes que encontré estaban muy fuertes. Bueno, no las considero muy fuertes, pero para que no me bajen el video después en YouTube, de que mejor me abstiné de poner una imagen de la quemadura. Pero ustedes tienen que revisar para que puedan ver las diferencias entre esta y la anterior. ¿Ok? La característica que les decía aquí es que va a haber pérdida de tejido blando, es decir, que va a agarrar músculos, puede agarrar órganos, etcétera. Y también exposición de músculos y huesos. Sensibilidad de la zona a veces suele ser dolorosa porque ya al agarrar músculo hay otras terminaciones nerviosas, hay otros nervios, otras funciones de los nervios, entonces va a haber un poco de dolor también. La curación, esta sí causa secuelas muy graves e incluso puede llegar a necrosis completa de la extremidad o de la zona en la que fue la quemadura y o caída de extremidades, si es que ha sido la quemadura ahí, ¿no? Y aquí viene la pregunta 2. ¿Qué me puede decir la respuesta? Ah, bueno, perdón, vamos a leerla primero. Un niño de 7 años llega a emergencias con una quemadura en el antebrazo. La madre informa que se quemó jugando en la cocina cuando una tetera con agua hirviendo cayó sobre él. Este niño estaba sin supervisión. Al examen físico, la quemadura presenta ampollas con una base rojiza y abundante exudado. El niño refiere dolor intenso en la zona afectada. ¿Cómo clasificarías esta quemadura según su profundidad? ¿Qué me puede decir la respuesta? Grado 2 superficial. Exacto, sí, esa es la respuesta. Grado superficial. A ver, vamos a ver por qué no son las otras respuestas. La grado de 3 profunda, ya dijimos que va a traspasar mucho más de lo que es la hipodermis, incluso llegando hasta el músculo. Pero en el caso nos dice que presenta ampollas con base rojiza. La quemadura por tercer grado no presenta ampollas. ¿Ok? Entonces no puede ser la primera. La tercera, pues obviamente no es. Las quemaduras de grado uno tampoco presentan ampollas. Entonces, ¿por qué no es grado 2 profunda? Aquí vamos a enfatizar un poco más sobre las ampollas. ¿Ok? Está diciendo que la ampolla tiene una base rojiza y abundante exudado. La quemadura de grado 2 profunda se caracteriza por tener una base de color blanca o gris y no tiene casi mucho exudado, casi no tiene exudado. Entonces, la de grado 2 profunda tampoco es. ¿Listo? Y la grado 2 profunda tiene menos dolor que no, sí, casi un poquito menos dolor que la grado 2 superficial. Ahora, ¿alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? Nada. Listo.
Entonces, continuamos. Clasificación por agente causante. Están las quemaduras térmicas, eléctricas, químicas, biológicas y mecánicas. Voy a explicar primero las mecánicas porque me olvidé de hacer un slide de ese tipo de quemaduras. Las mecánicas más que nada son por quemaduras por rozaduras con, por ejemplo, con nuestra propia piel o por haber rozado con una superficie muchas veces, se genera una quemadura. A eso se refiere a quemadura mecánica. ¿Listo? Es simple. Tampoco se da, no he visto muchos casos de eso, no he leído muchos casos de esos, pero se da. Ahora sí. Las quemaduras térmicas pueden ser por contacto, por fuego directo, por radiación y por congelamiento. Por contacto, pues, como dice el nombre, es cuando tú tocas una superficie que está caliente, ¿ok? Contacto con superficies calientes. Como por ejemplo tocar una tetera que está hirviendo, tocar una olla en la que se está cocinando una comida que está caliente también nos puede quemar. Estas quemaduras también pueden variar según su profundidad. Por fuego directo, obviamente te quemas, por ejemplo, tratando de encender una cocina, al prender un fósforo, al prender un encendedor, te puedes quemar con el fuego de esa llama. ¿Ok? Al encender una cocina, al encender un encendedor, utilizar un encendedor, etcétera. Por radiación, bueno, como ya vimos, por los rayos UV, causan las quemaduras de primer grado y por radiación ionizante. Sí, es radiación ionizante, déjenme corroborar ese dato. De repente estoy confundiendo de radiación. Que no es así. A ver, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí. Sí, está bien. Ionizante. Ya. Y ahora, por congelamiento, pues obviamente el frío también causa quemaduras. En este caso, vemos en la imagen los dedos azules, ya que por la vasoconstricción no se está llegando correctamente la sangre a las partes más lejanas de nuestro cuerpo y por el contacto con superficies demasiado frías, demasiado heladas, como por ejemplo hay gente que mete sus manos en hielo por mucho tiempo y pues se genera una quemadura por congelamiento. Ahora, aquí sí, mucha atención. Quemaduras químicas. Estas se van a dividir en quemaduras por ácidos y quemaduras por álcalis. Las quemaduras por ácidos, por ejemplo, por ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, van a causar daño tisular, es decir, daño de tejido. Va a haber una necrosis por coagulación, que es decir, los tejidos se van a endurecer y van a coagularse, es decir, que se van a formar trombos, ¿ok? Va a haber una escaración total progresiva, es decir, que con el tiempo el daño por este ácido va a avanzar de manera progresiva. Es decir, que la escara que se forma por la quemadura que hablamos hace un ratito no va a quedarse solamente en esa zona, sino que va a abarcar más lugares de alrededor de de ese centro en el que se forma la quemadura. Y una escara superficial protectora. La necrosis por coagulación va a causar una escara. ¿Ok? Esta escara que vimos la cicatrización de la quemadura, supuestamente. Esta va a actuar como una barrera protectora, supuestamente, pero va a limitar la penetración de varias cosas, como les decía, la penetración de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Y por álcalis es lo contrario. Bueno, no lo contrario. Bueno, algo que me olvidé de decirles de los ácidos. Estas no van a causar unas quemaduras, por ejemplo, graves como de tercer grado. Pueden llegar hasta de segundo grado. ¿Ok?
En cambio, las quemaduras por álcalis, como por ejemplo la soda cáustica o el hipoclorito de sodio, sí van a causar quemaduras incluso de tercer grado, quemaduras graves. Aquí va a haber una necrosis por licuefacción, que quiere decir que los tejidos se van a descomponer en una sustancia líquida. ¿Ok? Tejidos se descomponen en sustancia líquida. También las quemaduras por álcalis tienen una gran penetración de tejidos, ya que esa tiene una capacidad bastante mayor de poder llegar a la parte más profunda de los tejidos, aumentando la gravedad de esas lesiones. Por eso son mucho más fuertes, mucho más invasivas las quemaduras por álcalis. Y va a haber trombosis también de vasos sanguíneos. Las álcalis inducen la formación de coágulos. Este en el caso de los ácidos y este en el caso del álcalis. Ácido sulfúrico, y si no me acuerdo, ese es hipoclorito de sodio. Ahora sí. Pregunta 3. Dice, las quemaduras químicas se subclasifican en químicas por ácidos y químicas por álcalis. Quemaduras por causan necrosis por espacio y una escara superficial protectora, mientras que las quemaduras por causan necrosis por y generan trombosis. ¿Quién me puede decir la respuesta correcta a esta pregunta? ¿Alguien sabe la respuesta, chicos? El número uno, Exacto, la número uno. Uy, no sé. Sí, la número uno. Vamos a ver las demás opciones. Bueno, vamos a ver por qué es la número uno primero, ¿ya? Dice ácidos coagulación. Está correcto. Las quemaduras por ácidos causan necrosis por coagulación y una escara superficial protectora. La escara superficial protectora es característica de las quemaduras por ácidos. Mientras que las quemaduras por álcalis generan necrosis por licuefacción y generan trombosis. ¿Ok? Los demás acá te dice también inicia con ácidos, pero te dice licuefacción. Ácidos no causan necrosis por licuefacción. Aquí te dice álcalis causan necrosis por coagulación, perdón, tampoco. La 4 pudo haber sido si no nos especificaba que crea una escara superficial protectora eh, en el enunciado, ¿no? Pero como dice que hay una escara superficial protectora, no es la número 4. Entonces es la 1, que ahora sí. Quemaduras eléctricas. Tenemos las quemaduras verdaderas y quemaduras de arco eléctrico. En quemaduras verdaderas no me refiero a que hay unas quemaduras falsas, sino que aquí solamente va a haber una lesión de la piel. Va a haber una lesión mediante producción de calor, es decir, que hay un contacto con por ejemplo, con un enchufe mediante, por ejemplo, un niño que toca el enchufe con la mano mojada. Va a pasar electricidad, pero solamente no va a tener una salida esta electricidad. No va a penetrar el cuerpo. En cambio, en el arco eléctrico, uy, la persona, por ejemplo, bueno, voy a contarles una historia que escuché una vez, que un bombero estaba tratando de ayudar a un gatito, bueno, era una mascota de una persona que estaba en los cables de luz y que al parecer estos cables estaban fallando y había una fuente eléctrica que estaba, digamos, podría decir como expuesta al que una persona lo tocara y obviamente se iba a electrocutar. Entonces, este bombero tocó de casualidad, tratando de salvar a ese animalito, esa fuente eléctrica y el rayo de la electricidad, entró por la palma de su mano y salió por la planta de su pie.
fue devastador ese accidente, pero esa fue una quemadura por arco eléctrico. El bombero volvió parte del circuito de la electricidad de esos cables y este sí va a causar un daño profundo a comparación del anterior. Y la corriente va a atravesar todo el cuerpo, puede causar daños internos. Que nosotros veamos que la quemadura está acá y la salida está en la planta del pie, no significa que no hayan daños internos. ¿Ok? Eso se refiere por arco eléctrico. Y las biológicas, bueno, tenemos los por animales y por vegetales. Ya sabemos las famosas quemaduras por medusas, por peces, por arácnidos, por arañas, por arañas, ¿no? Como bueno, no me acuerdo cómo se llama, Anopheles, si no me equivoco. No, déjeme ver bien, porque es una araña que a veces se encuentra en las casas, a veces, si es que no están en buenas condiciones. Loxosele, sí, está bien. No, yo dije Anopheles, creo. No, sí, Loxosele. Y bueno, vegetal, pues está la ortiga, que causa como una sensación de picazón cuando tú la tocas, al igual que la hiedra, y el Podophyllum. ¿Qué factores de riesgo existen para que, digamos, que van a influir en la quemadura? Es la profundidad de esta, la extensión de la quemadura, la edad que tiene el paciente, dónde está localizada, cuál fue su causa y qué lesiones están asociadas a ella. Vamos a ver el cálculo de la extensión de las quemaduras. Aquí sí quiero que me presten mucha atención porque este sí viene bastante en el examen. Vienen preguntas relacionadas al cuánto, por ejemplo, esta persona se ha quemado tal parte del cuerpo, cuánto es la superficie corporal quemada. Entonces eso tienen que saberlo. La cabeza y el cuello va a ser una suma del 9%. ¿Sí? Esto en general. Después vamos a ver la regla del 9, la regla del 1, en el caso de los niños, etcétera. Ya. La cabeza y el cuello forman 9%. Bueno, vamos a quedar que esto es brazo, antebrazo y mano. Esto es muslo, pierna y pie. El brazo va a ser una superficie de 4%. El brazo tanto en su parte anterior como en su parte posterior. El antebrazo en todo su conjunto va a ser una superficie de 3%, tanto en su parte anterior como en su parte posterior. Y la mano va a ser una superficie de 2%, 1% en la palma y 2%, no, 1%, sí, 1% en la palma y 1% en el dorso. Aquí, ya, en la parte anterior del brazo, no, vamos a sumar el miembro superior, todo el miembro superior va a ser el 9%. Así como lo dice la regla de Wallace. Vemos acá, todo esto es el 9%. Pero en el caso de que te pongan en específico qué zonas son las quemadas, por ejemplo, te dicen la superficie anterior del brazo. Tú sabes que el brazo, todo el brazo es 4%, pero la superficie anterior va a ser 2%. Y la superficie posterior, por ende, también va a ser 2%. Tú sabes que la superficie del antebrazo es 3%, pero la superficie anterior va a ser 1,5% y la posterior, pues lo mismo. Y el caso de la mano, pues es 2%, entonces la palma va a ser 1% y el dorso 1%. Ahora, vamos al miembro inferior. El miembro inferior, acá vemos 9, 9, 18%. Todo el miembro inferior, la parte anterior y la parte posterior. El muslo, en conjunto, tanto la parte anterior y posterior, va a sumar 9%. ¿Eso qué quiere decir? Que la cara anterior del muslo va a ser 4,5% y la cara posterior 4,5%. La pierna va a ser una superficie completa de 6%.
Entonces, la parte anterior va a ser un 3% y la parte posterior un 3%. Y el pie, como es 3%, la parte anterior va a ser un 1,5% y la parte posterior va a ser 1,5%. ¿Listo? Ahora, con el tronco tenemos tanto tórax y abdomen. Entonces, aquí sí vamos a pasar ahora a Wallace. La regla del 9 de Wallace es técnicamente dividir las zonas del cuerpo en 9%. Como les decía, el cuello 9%, el tórax en 9%, el abdomen en 9%, la espalda superior en 9%, la espalda posterior, no, inferior, perdón, 9%, el miembro superior, perdón, el miembro inferior por adelante 9% y todo el miembro inferior por atrás 9%. Es como para facilitar la suma después de cuánto es la superficie corporal quemada. Pero voy a usar esta imagen para calcular lo del tórax. Bueno, del tronco, perdón. El tórax, la parte anterior hasta las costillas, va a ser un 9%. Y el abdomen, hasta antes de los genitales, va a ser un 9%. El abdomen, la parte anterior. Ojo. La espalda superior va a ser un 9%. O el tórax posterior también, 9%. Y la espalda inferior o el abdomen posterior, el 9%. ¿Listo? No está, bueno, está un poquito difícil. No, no tan difícil. La cosa es memorizar cuánto es cada superficie corporal. Ahora, en niños es diferente. La anterior se utilizaba para mayores de 15 años y esta se utiliza para de 15 años para abajo. Es el cálculo de Lund-Brauder. Obviamente, los niños, cuando son de 1 año hasta los 3 años, la cabeza y el tronco son más grandes que las extremidades. Entonces hay un cálculo diferente. Por ejemplo, aquí vemos que en los niños de 1 año, la cabeza en toda su extensión es un 18%, cada pierna un 15%, cada brazo, bueno, perdón, me expresé mal, cada miembro inferior un 15%, en cada miembro superior un 9%. En los niños ya de 2 años, más o menos por acá, 2, 3 años, la cabeza ya todavía sigue siendo más grande que las extremidades, igual que el tronco. En los 5 años ya la cabeza empieza a disminuir un poco más su tamaño. Y ya cuando llega a los 15 años hay una proporción normal de adulto, casi adulto. ¿Ok? Listo. Y la regla del 1, que mayormente se utiliza para medir extensiones cortas de quemaduras, bueno, perdón, extensiones de quemaduras cortas. Así. Aquí se va a utilizar la palma de la mano. Como vimos, toda la mano es 2%, pero la palma es un 1%. ¿Cómo vamos a utilizar la regla del 1? No solamente vamos a utilizar esta parte de la mano, sino vamos a utilizar toda la extensión de la palma. ¿Ok? Y aquí viene la cuarta pregunta. Dice, llega a emergencias una mujer de 45 años con un peso de 60 kilos con quemaduras en las siguientes zonas del cuerpo. Cara anterior del antebrazo derecho, palma de la mano derecha y cara anterior del muslo derecho. Indique el porcentaje de la superficie corporal quemada. ¿Quién me puede decir cuál es la respuesta? Ya, a ver, hay una respuesta ahí del 7%. ¿Quién más me puede dar una respuesta? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, entonces, sí es la respuesta 7%. Pero vamos a ver por qué. Nos dice que tiene una quemadura en la cara anterior del antebrazo derecho. Antebrazo, perdón, mejor vamos a hacerlo acá. Tenemos que el antebrazo completo es 3%. Pero está haciendo la parte anterior del antebrazo.
Sabemos que es 1,5%. Listo, ahí ya tenemos un dato. La palma de la mano derecha. Vemos que la palma de la mano, sea derecha o izquierda, es 1%. Y la cara anterior del muslo derecho. Vamos a revisar el muslo derecho. 9% del muslo. Entonces, el 9% es el completo. Está haciendo la parte anterior, que es 4,5%. Entonces vamos a sumar 3 más 1, no, perdón, me equivoqué, 1,5 más 1 más 4,5. Y esto da 7%. ¿Ok? Muy bien. Ahora, manejo de quemaduras. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando veamos un paciente quemado? Vamos a hacer una valoración primaria, una atención primaria. Vamos a hacer el ABCDE, manejo de la vía aérea, vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico y exposición. Vamos a ver más que nada de las 5 letras, la C y la E en específico. Para la circulación, nosotros tenemos que hacer una fluidoterapia, porque como les dije al inicio, el paciente pierde cantidades industriales de líquidos. Entonces tenemos que nosotros pasar soluciones para reponer estos líquidos. Tenemos dos fórmulas, la fórmula de Parkland, la fórmula de Brook modificada. Esa es para adultos. Para niños, no me equivoco, es la fórmula de Galveston, si no estoy mal, lo voy a buscar. Pero estas dos para adultos en general. Entonces, la fórmula de Parkland, como dice en la imagen, es 4 mililitros. Bueno, en este caso creo que en Perú no hay lo que es esto. ¿Cómo se llama? Esta solución. Déjenme buscar. Aquí está. Ringer lactato. Acá no hay, creo. Voy a decir que estoy diciendo información incorrecta. Pero normalmente lo que yo escuché es que se utiliza la solución de cloruro de sodio, NaCl. Entonces, 4 mililitros de NaCl por peso en kilos por la superficie corporal quemada. ¿Ok? Lo que te salga de esta fórmula es lo que vas a tener que pasar en 24 horas. La mitad de estos mililitros que vas a pasar, los vas a eh, utilizar en las primeras 8 horas. Y la otra mitad la vas a utilizar en las 16 horas restantes. Tenemos que mantener al paciente hidratado, estabilizado primero. Por eso no podemos tener una fluidoterapia em, muy lenta, pero tampoco una tan agresiva con mucha cantidad de líquido. Por eso acá abajo dice que cuando hay una superficie corporal del 50% está quemado, el cálculo de la fórmula de Parkland va a salir demasiado. Entonces, no podemos pasar una cantidad exorbitante de líquidos al paciente. Entonces, se utiliza la mitad de lo que haya salido en la fórmula. Y esa mitad, bueno, la mitad de esa mitad, las primeras 8 horas, y la otra mitad de las 16 horas. La fórmula de Brook modificada es similar, es casi igual, solamente que aquí se va a utilizar 2 mililitros por hilo de peso por superficie corporal quemada. También la mitad en las primeras 8 horas. No, no va a ver, no se va a ver bonito. Mitad de las primeras 8 horas. Ay, ya. En primeras 8 horas. Y la otra mitad
en las siguientes 16 horas. Listo. Ahora, manejo de quemaduras. Aquí viene la letra E, exposure o exposición. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener que sacar la ropa del paciente para poder ver hasta dónde se ha extendido esta quemadura. ¿Ok? Va a tener que haber un baño con agua y jabón antisépticos. Tenemos que cubrir a este paciente con pomadas antisépticas, vendaje y hacer escarectomías. ¿Por qué tenemos que cubrir a este paciente? Para evitar que se infecte por lo que le digo, las bacterias anaerobias que están a veces en las superficies de las cosas. Aquí en la imagen vemos, pues, también tenemos que asegurar la vía aérea y que no tenga una lesión inhalatoria, como vamos a ver la injuria inhalatoria más adelante. Tenemos que alimentar a este paciente mediante una sonda nasogástrica, verificar el pulso, evaluar el pulso, una sonda urinaria también, porque este paciente al no tener líquidos, la pérdida que está teniendo, puede tener una falla renal, ya lo vimos en la fisiopatología. Y evaluar también traumas externos, bueno, traumas, ¿cómo se dice? Anexos, que haya ocurrido junto con la quemadura. Y algo también que hay que tener en cuenta es que este paciente tiene que tener, bueno, tenemos que vacunarlo con la antitetánica, porque el tétanos, si no me equivoco, es anaerobio. Sí, creo que sí. Entonces también puede perjudicar mucho las quemaduras. Ahora, vamos a ver manejo de quemaduras en específico, por etiología, por agente causante. Quemaduras por fuego, el paciente siempre tiene que estar recostado, nunca de pie. ¿Listo? Colocar mantas o tapetes después de haber apagado el fuego para que este paciente bueno, las quemaduras del paciente nos infecten para evitar infección. Evitar una infección mayor, ¿no? La que probablemente ya haya. Irrigar con bastante agua fría para disminuir el dolor. ¿Listo? Ojalá no se escuche el ruido de afuera. Ya. Quemaduras químicas tienen que ser lavadas inmediatamente. No sé si en su... Sí, en los laboratorios hay estas duchas y estos lavatorios para ojos y son increíbles. La verdad, me parecen una implementación increíble que deben tener, que tienen los laboratorios, no solamente en la universidad, sino en general, porque es una medida de seguridad eh, inmediata, rápida. Te quemas con algún químico y tienes y ya está automáticamente a tu mano, ¿no? Estas quemaduras químicas tienen que ser lavadas inmediatamente, como les decía, por mínimo 1 hora. Sabemos que la extensión de las quemaduras por químicos, en específico por álcalis, es grave. ¿Listo? Obviamente también tenemos que quitar la ropa del paciente para evitar que la ropa que también está contaminada siga teniendo contacto con la quemadura. Y por quemaduras eléctricas, primero, apagar la fuente de energía y se maneja igual que una quemadura por fuego. Ahora sí, injuria inhalatoria. ¿Qué significa la injuria inhalatoria? Es un estado en el que el paciente, junto con el accidente de la quemadura, ha inhalado algún gas, algún producto de combustión, algún gas químico que va a afectar a las vías respiratorias. Es decir, que las vías también se van a quemar por dentro. ¿Ok? Hay tipos de envenenamiento, por ejemplo, de envenenamiento por monóxido de carbono, que es bastante vista, cuando hay una afectación a la epiglotis, es decir, las vías aéreas altas, o cuando traspasa la epiglotis en las vías aéreas bajas. Al examen físico, este paciente que va a presentar va a ver esputo con carbón, un esputo de color negro. Los vellos nasales
van a tener que revisar, van a estar quemados, van a estar destruidos. Va a haber taquipnia, va a haber disfonía, van a haber ruidos respiratorios disminuidos, es decir, que no va, tú pones el estetoscopio y no vas a escuchar los sonidos del pulmón. Va a haber un eritema oronasofaringeo, es decir, que toda la parte de la parte de la cavidad nasal, la cavidad bucal y de la faringe va a estar roja. Y va a haber disfagia, que si no me equivoco es dificultad para tragar. Ahora sí. La pregunta 5. Esta es en relación a la pregunta anterior. Dice que en referencia a la pregunta anterior, calcule mediante la fórmula de Parkland cuánta sería la reposición de líquidos en 24 horas. ¿Quién me puede decir la respuesta a esta pregunta? ¿Alguien sabe? Voy a ponerle la fórmula. Ya está. ¿Alguien sabe? De eso sí les va a venir bastante en el examen. Esta sí viene bastante. A mí me vino bastante esas preguntas relacionadas a quemaduras. Incluso una pregunta como esta venía más que nada también en lugar de las horas te decía cuántas gotas por hora tienes que pasar el paciente. Entonces, también eso tienen que relacionarlo con la fórmula de goteo que vimos hace unas clases. La 2 ya, a ver, ¿alguien más? Con esta fórmula tienen que ser ágiles, chicos, porque sí, es bastante. Bueno, no bastante. Ya, ya dijeron la 2, ¿no? Ya sí, la 2. La 2 está bien. Vamos a ver. La superficie corporal quemada de la paciente que vimos hace un ratito era 7%. ¿Cuánto pesaba? 60 kilos, 4 mililitros. Vamos a... 60, 240, 240... No, ¿qué hablo? No, sí, por 7 es 1680. 1680 mililitros en 24 horas. Entonces no puede ser la uno porque esa no es en la cantidad de la multiplicación y esa tampoco es en el producto. Entonces puede ser la tercera o la segunda. ¿Cuál es la mitad de 1680? La mitad es 840. Es decir, que esto se va a pasar en las primeras 8 horas y luego en las siguientes 16 horas. La respuesta sí es la segunda. La tercera no puede ser porque te estaba diciendo 1120 en las primeras 8 horas. No es, porque es la tercera parte de 1680. Entonces, no. Listo, chicos. Hasta ahí ha sido la clase de hoy. Déjenme un ratito pasarles su post-test. Uh, uh, uh. Se los pasé el post-test. Se lo voy a pasar también por... Mañana vamos a tener repaso, chicos. Yo suelo hacer mis repasos con preguntas, o sea, no repito o sea, repito la clase mientras les explico las preguntas, pero voy a hacer un quizzes. Ese quizzes le voy a pasar el link para que lo hagan varias veces, las veces que quieran para practicar o poner a prueba sus conocimientos. Pero voy a hacer la explicación del quizzes y juntos vamos a tener que tener una participación activa. Puede ser por chat, no hay problema. Por chat, por audio o por mensaje de WhatsApp si no pueden abrir su micrófono. Yo voy a comprender la situación, no se preocupen. Y así va a ser la dinámica de la clase de mañana. Nuevamente, mil disculpas por no hacer la clase la semana pasada. Estaba mal, pero ahora ya hemos podido recuperar la clase. Y bueno, este video voy a tratar de subirlo antes de su parcial, que si no me equivoco es el 20.
Voy a compartir que se está dando el post. A ver si dejen ratito, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de algún tema, de todo lo que hemos visto estas 6 sesiones? Me escribe por WhatsApp normal. Siempre estoy dispuesta a ayudarlos. No, nunca voy a negarme a responderle alguna respuesta a ustedes. Responderé algunas preguntas a ustedes, ¿ok? Más bien, si después de su examen parcial me pueden decir qué tal les fue, qué preguntas les vino, si es que hubo banco, porque a veces hay banco, a veces. No utilicen el banco, no se lo memoricen. Si quieren, memorícenselo, pero por fines de pasar el examen de repente, ¿no? Me memorizo el banco para pasar el examen, pero no te va a ayudar a crecer como persona, ¿no? No te va a ayudar a entender mejor las cosas o no te va a ayudar a aprender, ¿ok? Entonces, si quieren usar banco, utilícenlo para practicar, no para aprendérselo. Y si de repente saliendo del examen alguien dice, vino full banco y tú no sabías, no te sientas mal, porque si tú has estudiado bien y estás segura de que tus respuestas están correctas, a todos aquellos los que han memorizado el banco y no han estudiado nada, tú vas a estar muchísimo mejor, porque tú vas a saber, a ellos les preguntan en práctica, no saben nada, tú sí sabes. Entonces, no se sientan mal si es que si es que no sale bien su examen. ¿Ok? Ustedes traten de estudiar lo más tranquilos posibles. Tampoco se saturen en estudiar un solo curso 8 horas, 7 horas. Estudien un curso 1 hora y de ahí se relajan media hora, 15 minutos y estudian otro curso la otra hora. Porque sí creo que si no estoy mal, cambiaron los temas en algunos cursos, entonces está diferente la rúbrica, la malla y se vuelve un poco más complejo. Entonces, no prioricen cursos, sino manténganlos todos por iguales. O sea, no digan, por PBM voy a dejar de estudiar tal curso, o por matemática voy a dejar de estudiar tal curso. No, estudien lo mismo, estudien la misma cantidad de horas por todos los cursos. Pero si sienten que hay uno que está un poquito más, que los está jalando, ese, denle un poquito más de tiempo, pero tampoco tanto, porque se van a cansar. Les digo el combo de la experiencia que me pasó en primer ciclo, así que no se dejen llevar por el peso del curso. Y en métodos de estudio, bueno, pues creo que a mí en primer ciclo me la pasé mal para estudiar y empecé a utilizar flashcards y empecé a hacer mis apuntes en las flashcards. No copiar lo mismo que decía el PPT, o sea, a mí me servía eso, copiar lo mismo que dice el PPT y todo lo demás, y eso lo leía, pero a veces no lo entendía. Entonces lo que hago ahora es copiar lo que dice PPT en una hoja y de esa hoja pasarlo a unas flashcards. Y esas flashcards las empiezo a repasar cada vez que tengo una clase práctica, una clase seminario antes, y eso también me va ayudando antes del parcial. Y estudiar, recomiendo que estudien después de cada clase que tienen, no acumular los temas hasta el final porque son muchos y la información que se viene a partir de PBM hasta el final no es complicada, sino que es bastante. Entonces, eso les recomiendo, que se organicen bien para estudiar y eso, que se estudien, que se organicen bien para estudiar. No se dejen llevar por sus resultados. Una nota no te define como persona. Estoy tratando de dar mi charla motivadora. No me está saliendo muy bien, pero eh, una nota obviamente va a medir tu inteligencia, pero es a veces es subjetiva.
¿Listo? Estoy dando mi charla motivacional, perdón. Me fui por las ramas. Sí, dime, Gabriela. Levantaste la mano, creo. No, no hay problema. Entonces, de nuevo, si tienen una pregunta, alguna duda sobre algo, chicos, normal, me escriben y yo les voy a responder. No te preocupes, no hay problema. Mm, ¿qué es lo que más puede venir en ese examen? Vamos a analizar, vamos a darle un análisis a las clases. Frecuencia, no, signos vitales. Esa sí es crucial. Seguro le van a poner casos clínicos con las funciones vitales y le van a poner si de repente se está dentro del rango normal, por ejemplo, ¿no? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la pulsoximetría. Mm, son inyectables, algunas cosas son inyectables, vienen, pero igual, poco. Glasgow, no, Glasgow viene en el final. Esa viene bastante en el final. Glasgow sí, en el final va a venir. Y eso lo vamos a ver, lo vamos a conversar bien. Y es fácil, Glasgow. Así que no se dejen asustar por las cosas que digo. Y en sus prácticas, espero que les esté yendo bien. Todos los doctores, todas las doctoras que dan práctica, a mí me gustaba mucho este curso, por eso lo estoy dando como clase, pero las prácticas fue lo que más me gustaban de este curso. Creo que si no me equivoco, ya habrán tenido si ya tienen su práctica de RCP seguro. Y utilizaron a los muñequitos, así, haciendo RCP con tres personas, una que hacía la ventilación, otra que hacía el RCP y otra que medía el tiempo. Y era muy chévere, la verdad. Era muy divertido y también se aprende, porque esto es básico. Esto lo vas a ver toda tu vida como médico, así que eh, no pasar por alto lo que aprendes aquí en primer ciclo. Si todos ya han llenado el post-test, sí, a las 7:30 terminamos con la clase normal, porque ya les estoy quitando mucho tiempo del sábado. De repente sí tienen que estudiar porque su examen viene en 6 días. Así que, bueno, chicos, espero que les vaya muy bien. Y si no les va bien, normal, tranquilos. Eh, hay un final que si te esfuerzas vas a lograr lo que tú quieres. ¿Ok? Entonces, tú quieres pasar ese final con buena nota o ese parcial con buena nota, estudia. No te mates estudiando, pero estudia de forma saludable, se podría decir, ¿no? Así que les vaya bien, chicos, en su examen.